Y listo, pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy hablando del cerebelo. Un tema muchas veces un poco incomprendido, muchas veces también la literatura en la que uno lo busca no ofrece una información tan explícita, pero por supuesto todo el mundo sabe desde la escuela que el cerebelo es el órgano del equilibrio. Sí, pero esa explicación se queda hasta cierto punto, bueno, el 50% de la definición es esa. O sea que más que añadir, probablemente no, pero por supuesto hoy vamos a ver las interconexiones que tiene el cerebelo con la médula espinal, con los núcleos olivares, con los núcleos pontinos y con los núcleos talámicos que van directamente a la corteza para la regulación entonces de todo el sistema del equilibrio. Y obviamente el objetivo de esta clase anatómica es describir las vías, principalmente enfocados en la anatomía de las vías que entran y salen de por los pedúnculos cerebelosos. Para recordar rápidamente, antes de entrar en materia, recordemos que el cerebelo tiene 3 pedúnculos cerebelosos y no se enreden, muy fácil. El pedúnculo cerebeloso superior se conecta con el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio se conecta con el puente y el pedúnculo cerebeloso inferior se conecta con el bulbo. Por supuesto que entonces ahora vamos a ver qué vías entran y qué vías salen por estos pedúnculos, pero resumiendo rápidamente, hay uno de estos pedúnculos, que es el medio, en donde solamente hay vías de entrada, más no hay vías de salida. Entonces, eso es rápidamente para resumir más o menos lo que quiero, el objetivo de la... Deme un segundito, dime Héctor. Ajá. La paciente del tumor que operamos. Ah, María, la que operamos la semana pasada. Hace 2 semanas. ¿Qué le pasó? ¿Está hospitalizada? Eso, pero me hubieras dicho eso una mañana. ¿Tú no sabías que estaba en la sala? No, pues tú no sabías que estaba en la sala la paciente. Ya, ok. Ah, ya la bueno, métele antibióticos, quítale el corticoide. Ya no debe tener corticoide. No debe tener corticoide. Y que mándame una foto de la herida para ver qué tan infectada está, qué tipo de secreción tiene, si es secreción purulenta. Exacto, exacto. Toma de cultivo, ajá, o sea, el rescate del cultivo, curación BIT, toma de las leucemias capilares, no vaya a ser que se manta con una diabetes, ¿sí? Leucemias capilares, cuide, ponle, ponle banco, 1 gramo cada 8. ¿Qué antibiótico le había puesto al otro gordón? Cefo. Hombre, ponle banco, 1 gramo cada 8 y ponle cipro, 500 cada 12. Recuerda, hey, la banco, ponle cualquier funcionario de medicina, olvídate de eso. Con los cultivos, cuando nos salgan, entonces le ajustamos si hay que hacer la consulta de medicina, se le hace la consulta para el ajuste de los antibióticos, pero por mientras que le comiencen banco, ¿sí? Sí, pero 500 cada 12, intravenosa, por supuesto, intravenosa. Es 400, perdón, 400 cada 12, intravenosa. Sí. Igual, lo mismo con así, pero los dos hay que activarlas. Así que actívalas, ¿ok? Y nada, no, mándame una foto de esa herida para ver cómo está y obviamente tómale un hemograma para ver cómo están los blancos. Dale, bien. Ok, chicos, disculpen, el interno me estaba llamando para comentarme una paciente que operamos hace unos días atrás y parece que llegó por herida infectada y bueno, me está comentando para que esté enterado y obviamente puedes ofrecer el manejo a la señora. Así que listo, chicos. Obviamente ustedes saben muy bien que yo siempre les ofrezco la bibliografía recomendada. En este caso, pues, me ha gustado mucho la forma en que el libro de neurociencia de Lippincott, explica cerebelo.
Ustedes pueden estudiar cerebelo de donde ustedes gusten, pero el Greenberg, para uno realmente poder comprender las vías de entrada y salida, prácticamente que uno mismo tiene que hacer su propio esquema o su propia tabla. Pero realmente este libro de neurociencia lo explica de una forma tan mágica, tan sencilla y tan simple, que él mismo te pone como lo que tú realmente debes de saber de cerebelo. Así que se los full recomiendo para este tema. Bien, entonces por supuesto el objetivo es describir las estructuras neuroanatómicas del cerebelo. Vamos a conocer entonces las funciones de dichas estructuras, pero con las funciones, obviamente, las funciones van a ser siempre de coordinación y equilibrio. Más, para ya ir entrando en materia, las funciones van basadas en la evolución que ha tenido el cerebelo a lo largo de la historia. Y por supuesto el cerebelo tiene una estructura que es el arquicerebelo, que es la parte más antigua, que tiene que ver principalmente con los reflejos de la mirada y de los movimientos de la cabeza. ¿Por qué son primitivos? Porque cuando un bebé nace, es un ejemplo, cuando un bebé nace, un bebé tiene la capacidad de fijar la mirada y seguir el rostro de su madre. Eso es primitivo. Eso es una respuesta conductual primitiva. Y eso lo ofrece el cerebelo. El cerebelo ayuda a esa coordinación de los movimientos del ojo con la cabeza. Sigue entonces la otra parte del cerebelo, que es el paleocerebelo. Entonces el paleocerebelo se encarga de ya el equilibrio del tronco, pero principalmente regulado con las 4 extremidades. Entonces sigue siendo primitivo, pero es un poquito más avanzado porque ya entonces nos permite a nosotros como seres humanos ya colocarnos de pie y poder mantener el equilibrio. Y después entonces viene la última función ya del ser humano, que nos separa de los animales prácticamente, en donde es el cerebelo-cerebro, o el neocerebelo, en donde ya entonces podemos coordinar nuestra vista en conjunto con la postura y los movimientos de la mano. Esto es lo que nos permite a nosotros escribir. Esto es lo que nos permite a nosotros poder chatear en una computadora o un celular. Esto es lo que nos permite a nosotros poder realizar una operación, una cirugía, ¿sí? Porque esto ya es en los seres humanos, pues es el último nivel en la evolución. Y eso lo vamos a ir escribiendo poco a poco a medida que cuando lleguemos a ese punto. Y tenemos obviamente algunas relaciones anatomoclínicas, pero realmente no los voy a saturar tanto con respecto a eso. Igual si ustedes quieren revisar relaciones anatomoclínicas, siempre al final del libro, por lo menos del Snell, antes dije Greenberg, no sé, de repente me distraje. Cuando me refiero a anatomía es del Snell, perdón, por si acaso dije Greenberg, no sé si se me fue la onda. El Greenberg es de neurocirugía, eso ustedes no lo usan todavía. El Snell siempre al final de cada capítulo tiene un compendio de alteraciones clínicas, relación anatomoclínica. Así que por supuesto yo les recomiendo que la revisen, pero realmente en esta charla como tal no voy a enfocarme en ese contexto. Así que muy bien. Las funciones del cerebro, por supuesto, como ya ustedes saben desde la primaria, es mantener el balance y la postura. Asimismo, como sale muy bien representado en la imagen que está al fondo. También, además, coordina los movimientos de la mano. O sea, ¿qué significa? Obviamente el cerebro no se encarga del movimiento que haría el giro motor, como ustedes muy bien saben. No se encarga directamente de ese tipo de movimiento, sino que se encarga de un movimiento que está regulado. La corteza motora envía un impulso para agarrar un objeto, pero el cerebro es el que se encarga de hacer que haya un target, que haya un objetivo, que la mano llegue a ese punto. Y por supuesto, cuando hay lesiones cerebelosas, entonces el paciente presenta la clínica de dismetría. Hay una prueba que se llama la prueba dedo-nariz, punta dedo-nariz, en donde al paciente se le pide que se toque o le toque la punta del dedo al examinador y él se toque la punta de la nariz. Y ustedes, en una persona normal, obviamente esto lo van a hacer de forma muy rápida y van a acertar con el objetivo independientemente de que el explorador esté movilizando la mano.
Y en los pacientes con lesiones cerebrosas, por supuesto, esto va a fallar, ya que el paciente puede hasta meterse el dedo en el ojo o en la boca, y obviamente cuando va a llevar el dedo hacia la mano del examinador, no acerta con el objetivo, que es la punta del dedo. Y también el libro, la literatura, perdón, expresa de forma muy adecuada cómo el cerebelo puede predecir los movimientos. ¿Qué significa? Que si nosotros nos encontramos caminando en una avenida y otra persona viene hacia el frente, viene hacia nosotros podemos predecir rápidamente si esa persona va a tomar hacia la derecha y hacia la izquierda para evitar una colisión. Obviamente, cuando esta coordinación ocurre de forma muy tardía, es donde la persona comienza, como quien dice, a bailar una con la otra. Pero si se dan cuenta, realmente es muy difícil que uno se choque con la otra persona, ya que también la otra persona está tratando de predecir el movimiento que uno va a realizar para obviamente evitar una colisión y poder esquivar al otro individuo. También, por supuesto, eficacia y precisión, por lo menos aquellos que les gusta tocar el piano. Obviamente el piano requiere de mucha práctica y el cerebelo se encarga de que la práctica se vaya grabando en el subconsciente para que los movimientos de la mano sean coordinados hacia las teclas. Y por supuesto la persona ya no se enfoque en qué tecla tiene que apretar, sino en poder ya concentrarse en la melodía. Igual también con las personas que les gusta tocar guitarra. Y también, por supuesto, con las personas que realizan cualquier otro tipo de actividad que requiera de coordinación, ya sea algún deporte, o por lo menos, como está en el ejemplo de la imagen del fondo, una persona que está caminando sobre la cuerda floja. Igual también para una cirugía, el cirujano, con la práctica, va afinando la destreza de los movimientos para que sus movimientos no sean torpes y toscos y no golpeen, por supuesto, la anatomía normal de su paciente y no hayan lesiones adicionales. Así que, por supuesto, todo esto lo hace el cerebelo, ¿sí? Y también, por supuesto, algunas funciones cognitivas en donde el lenguaje entra, la forma en la que hablamos, la forma en la que proyectamos nuestra voz, dice la literatura que tiene que ver mucho con nuestro cerebelo. También cómo el cerebelo va programando la forma en la que uno se exprese. Por eso es que también algunos pacientes que tienen lesiones cerebelosas pueden presentar un amutismo. O sea, que tienen problemas para poder expresarse, ya que el cerebelo participa en esta función cognitiva del lenguaje. Perdón, chicos. Dime, Héctor. Ah, sí. De esencia. Bestia. Esa manta bien grapada. Ajá. Ujú. Ajá. Sí. Ok. Ah, bueno, perfecto. Excelente, entonces, excelente. Si ya está debridada, mejor todavía. Excelente. Muy bien, muy bien. Dale, listo. Pues entonces vamos a meterle cariño a esa herida para evitar para no tener que de nuevo meterla. Y eso sí, vamos a estar pendientes si hace fístula. Y por eso son las curaciones 2 veces al día, porque nos vamos a dar cuenta si los pacientes están mandando con fístula, porque si no vamos a tener que poner un drenaje lumbar. Dale, listo. Bien. Dale, mañana la vemos, pues. Bien, gracias. Chicos, disculpen, que no tiene que estar aquí y tiene que estar allá también, así que gaje el oficio, ya verán, ya verán. Entonces, en el cerebelo, las lesiones son bilaterales. Cuando hay lesión en el cerebelo, perdón, en el tronco la lesión es bilateral. Pero cuando hay lesión, pero cuando se trata de extremidad, la lesión es ipsilateral. O sea, ¿qué significa? Que si se lesiona el lóbulo o el hemisferio, pues cerebeloso derecho, la dismetría va a ocurrir del lado derecho, pero el tronco se va a ver afectado de forma bilateral. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esto. Muy bien, entonces, anatómicamente, el cerebelo está localizado en la fosa posterior, fosa craneal posterior. Ya ustedes saben cuáles son los límites anatómicos de la fosa craneal posterior. Tenemos, por supuesto, el borde libre del tentorio, que es el que rodea al mesencéfalo.
Y hacia atrás tenemos entonces la tienda del cerebelo extendida por el borde superior del hueso del peñasco del temporal. Hacia atrás, entonces, por todo el borde, por donde discurren los senos transversos de la concha del occipital. Todo eso de allí hacia abajo es entonces la fosa posterior. Y el cerebelo, entonces, tiene tres caras. Yo tengo aquí, denme un segundo, que voy a prender la luz a ver. Para que me puedan ver en la camarita, ¿sí? El cerebelo tiene tres caras. Y yo tengo aquí un cerebelo en mi mano. ¿Lo ven? ¿Alguien que me diga que sí? No sé si pueden ver bien la cámara. Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien, entonces, esta cara interna del cerebelo, por supuesto, sería... Uy, no, se me quedó el puntero. Bueno, ya, voy a hacerlo con el dedo. Esta cara interna sería entonces la cara anterior. Bueno, no cara interna, perdón, o sea, la cara anterior que vendría siendo directamente el techo del cuarto ventrículo. Esto es una vista, ustedes lo están viendo de forma anterior. Se lo voy a poner de lado, como siempre se ve en las imágenes. Aquí vendría estando el tronco cerebral así. Y por supuesto, la cara anterior vendría siendo el techo del cuarto ventrículo, que ya lo hemos visto y lo hemos escrito bastante bien en las clases anteriores. Por supuesto que aquí también va a estar en relación directamente con los pedúnculos cerebelosos, y siempre el pedúnculo más prominente es el medio, que es el más grueso, que es el pedúnculo por donde entran las vías de los núcleos pontinos, que vienen directamente del tálamo y de la corteza. Tiene una cara superior, que es la cara que va a estar delimitada directamente con la tienda del cerebelo, con el tentorio, y por supuesto tiene una cara posterior, que entonces es la cara que va a estar delimitada con la concha del occipital. Entonces tiene esas tres caras. Y bueno, tiene una forma triangular, como lo pueden ver en la imagen, ¿sí? Ya vimos la maquetita. Y bueno, aquí está lo que les dije, ¿no? La cara superior que va directamente, colinda directamente con la tienda del cerebelo, la cara inferior que colinda con la concha del occipital, y la cara anterior entonces que formaría el techo del cuarto ventrículo. Aquí lo mismo, ¿no? Una cara superior. Esta cara superior tiene un lóbulo anterior y la cara inferior tiene un lóbulo posterior. Y esos dos lóbulos se van a ver delimitados por la fisura primaria, que es esta que está aquí, de forma más oscura y más prominente. Hay otro lóbulo que es el lóbulo flóculo-nódulo, que se encuentra en la porción más medial e inferior del cerebelo. Colinda con o delimita con la parte posterior y también con la parte anterior. Y por supuesto aquí vendría siendo el techo del cuarto ventrículo. El cerebelo tiene entonces dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y por supuesto tiene una región vermiana que es la que conecta ambos hemisferios. Aquí podríamos ver el lóbulo anterior. Cuando vemos esta imagen es un poco confusa, pero no se enreden porque en realidad es vean la cámara, es el cerebelo desplegado así como si fuera una hoja en donde en vez de verlo de forma triangular desplegamos las hojas para verlas de frente. Obviamente si lo vemos de atrás hacia adelante, aquí vemos entonces el lóbulo anterior, perdón, delimitado por el lóbulo posterior por la fisura primaria, que vendría siendo esta. Y entonces en la porción más inferior estaríamos viendo el flóculo-nódulo. Y el vermis, por supuesto, que es la estructura de línea media que conecta ambos hemisferios cerebelosos. Entonces, los núcleos cerebelosos, empezó a llover, no sé si se va a escuchar bien ahora con el micrófono. Voy a tratar de hablar lo más alto posible para que el micrófono no filtre tanto la lluvia y me puedan escuchar. Entonces, por supuesto, el cerebelo, bueno, aquí en Aguadulce no debería de caer tan duro el agua, así que esperemos que ahorita cese en pocos minutos. Entonces,
obviamente el cerebelo tiene unos núcleos cerebelosos, que son áreas elocuentes, como yo le he comentado. Recordemos nuevamente las áreas elocuentes del cerebro. Corteza motora, área de Broca, área de Wernicke, corteza visual, núcleos profundos, ganglios de los núcleos de la base, tálamo, hipotálamo, tallo cerebral y los núcleos cerebelosos. Esas son las áreas elocuentes. Entonces, hay 4 núcleos cerebelosos que de medial a lateral son los siguientes. Tenemos el núcleo fastigio en el medio. Y la mnemotecnia es que él está fastidiado de estar allí, en el centro. ¿Y por qué está fastidiado? Porque también él viene formando lo que sería el arquicórtex, el cerebelo más antiguo, el cerebelo más antiguo. Tenemos entonces en amarillo, no sé si se puede apreciar bien en la imagen, los núcleos globosos. Hacia más lateral tenemos en color celeste el núcleo emboliforme. Y hacia lateral entonces tenemos ya el último núcleo profundo, que vendría siendo el último núcleo de la evolución, que es el núcleo dentado. Este entonces ya tiene obviamente aferencias y procesamiento de información ya más fino para ojo humano. Y la mnemotecnia, para que se acuerden, es deja ese globo, fastidias. Obviamente aquí hablándolo de lateral a medial. Deja, la D sería el núcleo dentado, la E sería el núcleo emboliforme, la G sería el núcleo globoso, o los núcleos globosos, que son en este caso estos 3 puntitos amarillos, y fastidias el fastigial, que sería el rojo en el medio, para que no se los olvide. Entonces, el cerebelo conecta con el tronco cerebral por 3 pedúnculos. El pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Como ya les dije nuevamente, no se enreden, no hay por qué enredarse. El pedúnculo cerebeloso superior conecta el cerebelo directamente con el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio conecta directamente el cerebelo con el puente. Y el pedúnculo cerebeloso inferior conecta el cerebelo con el bulbo. Por estos pedúnculos van a entrar y van a salir tractos, fibras o vías. Obviamente, dependiendo al punto donde vayan, van a tener diversas funciones. Obviamente, todas relacionadas con el equilibrio, la coordinación y el procesamiento cognitivo de la conducta motora, por supuesto, y lenguaje. Entonces, las vías aferentes, o sea, las que entran por el pedúnculo cerebeloso superior son el haz espino cerebeloso anterior. O sea, este viene de la médula. Si se acuerdan de las clases de médula espinal, habíamos hablado que habían 2 haces espinocerebelosos, que son vías inconscientes. Está el espino cerebeloso anterior, que es el de Fletching, y el espino cerebeloso posterior, que es el de Gowers. Entonces, para recordar, este espino cerebeloso anterior va por la médula y llega entonces al área del casi mesencéfalo y entra entonces por el pedúnculo cerebeloso superior. Él es doblemente decusado y entra por el pedúnculo cerebeloso contralateral. Y también por este pedúnculo cerebeloso superior entra información óptica y acústica. Y las vías eferentes del pedúnculo cerebeloso superior son el haz dentado rubro talámico, o sea que va del núcleo dentado hacia los núcleos rojos, perdón, rubro es rojo y tálamo, y el haz dentado talámico, o sea, del núcleo del dentado hacia el tálamo. Entonces prácticamente que es
Son dos vías, pero que van prácticamente al mismo sitio, solamente que en este caso hay una que hace conexión con los núcleos rojos y hay otra que va directamente al tálamo, pero al final ambas van hacia el tálamo. Entonces, como pueden observar, el núcleo dentado profundo ya entonces es superior porque él va a sacar la información que fue procesada en las células de Purkinje, que son eferentes también, hacia el núcleo dentado, que es el último núcleo de la evolución, hacia entonces los centros más superiores. En este caso, núcleo rojo y tálamo. O sea, van hacia arriba. El pedúnculo cerebeloso medio solamente es sitio de entrada. Es el más grueso, el más grande, el más prominente, y por ahí solamente entra. Es de entrada, solamente de input, no tiene output. Y las vías aferentes son el haz pontocerebeloso, pero que viene directamente de los núcleos pontinos hacia el cerebelo. Pero esta información viene directamente de la corteza, tálamo, hacia el puente. Y luego entonces hace un giro para entrar completamente perpendicular pues al pedúnculo cerebeloso medio e ingresar entonces al cerebelo. Y el pedúnculo cerebeloso inferior, por allí va a entrar el haz vestíbulo cerebeloso. Entonces ya pueden observar que los núcleos vestibulares usualmente están en los recesos laterales del puente, pero están en unión punto vulvar, o sea, están bastante cerca de la unión vulvar. Por esta razón, estos haces de los núcleos vestibulares entran por el pedúnculo cerebeloso inferior. Entra también el haz olivo-cerebeloso, el haz espinocerebeloso posterior, aquí se me olvidó colocar posterior, y el haz cúneo-cerebeloso, que al final, pues, no es más que los núcleos cuneiformes que se encuentran en la porción más superior de la médula cervical antes de cambiar a bulbo. Cualquier consulta igual, revisen su clase de médula espinal para que puedan hacer la relación entre lo que estoy explicando ahorita del cerebelo con los tractos de la médula espinal. Y de forma eferente, entonces tenemos el haz cerebelo vestibular, o sea que sale información del cerebelo hacia el vestíbulo y por supuesto para la coordinación de los movimientos de la cabeza, para coordinar los movimientos de la cabeza con respecto al órgano del equilibrio también de la parte vestibular, porque al final esta información no se procesa sola. Recuerden que para el equilibrio y la homeostasis del equilibrio hay tres muletas que utiliza el cuerpo, el organismo. La muleta visual, la muleta vestibular y la muleta propioceptiva. Obviamente el cerebelo funciona para coordinar, bueno, y también el cerebelo, o sea, son cuatro muletas. Sería la visual, la vestibular, la propioceptiva y el mismo cerebelo. Entonces, esta información se combina y se integra para entonces dar una respuesta óptima. Bien, entonces realmente aquí en esta imagen a colores traté de describir de forma bastante práctica cuáles son las fibras de entrada y salida. A ver, repasémosla en conjunto con esta tabla que tenemos aquí de forma en la diapositiva anterior. Tenemos entonces el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Como pueden ver, el pedúnculo cerebeloso medio trae información corticopontina, ¿ok? Que baja por la rodilla, por el brazo anterior de la cápsula interna,
de la corteza motora directamente y llega hasta el puente, a los núcleos pontinos. Y por aquí entonces ingresa toda esa información por el pedúnculo cerebeloso medio. Mas si se dan cuenta, solamente hay una flecha verde de entrada, más no hay nada de salida. Por este pedúnculo cerebeloso solamente se recibe información. Entonces, el núcleo, del pedúnculo cerebeloso superior sale información de los núcleos cerebelosos profundos. Sale información del núcleo dentado directamente hacia el tálamo y el núcleo rojo. El emboliforme le dicen interpósito porque en algunas literaturas combinan en los núcleos emboliforme y globoso como uno solo, por eso le dicen interpósito. Estos núcleos sacan información también por el pedúnculo cerebeloso superior y el núcleo fastigial saca información por el pedúnculo cerebeloso superior, pero la lleva entonces a los núcleos vestibulares. Y por el pedúnculo cerebeloso inferior, entonces entra información propioceptiva que viene de la vía espinocerebelosa y forma entonces las fibras musgosas, que van entonces, que son los tractos que entran ya por el pedúnculo, sustancia blanca del cerebelo hacia la corteza cerebelosa. Ahorita lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Y recuerden que aquí no sale la vía espinocerebelosa, esta será la posterior, la que entra por el pedúnculo cerebeloso inferior. Porque recuerden que el pedúnculo cerebeloso superior, el anterior, la vía espinocerebelosa anterior trae la información de la médula y la mete por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Pero aquí no está representado. A ver, déjenme decir, porque yo rayé esto para poder completar. Creo que sería esta verde, sí, esta fue la que traté de dibujar, pero no le puse el nombre. Esta es la fibra o la vía espinocerebelosa anterior, que ya viene de la médula y se ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior. Y regresando al pedúnculo cerebeloso inferior, entonces hay información que sale del cerebelo hacia los núcleos olivares y vestibulares. Bueno, en realidad, a ver, para no cometer error, bueno, el cerebelo vestibular, aquí, a este punto, que sería lo que yo puse representado como los núcleos vestibulares, porque lo puse como si fuera receso lateral. Porque en realidad esto que está aquí es la oliva. Esto que está aquí es la oliva. Obviamente el dibujo no es anatómicamente preciso. Mi objetivo realmente era que ustedes pudieran ver con flechas y con colores cuáles son las entradas y las salidas. Porque realmente el SNEL no te lo representa así. El SNEL te va describiendo las vías, pero no te lo detalla de esta forma. Prácticamente que uno mismo es el que tiene que hacer su estructura o su dibujo. Pero en el libro que les di recomendado, van a ver que hay unas imágenes muy claras acerca de las vías de entrada y las vías de salida y con los diferentes pedúnculos cerebelosos. Entonces eso solamente es a modo de resumen. Ya por supuesto ustedes en casa revisan con más detalle este cuadro en conjunto con esta imagen representativa. Entonces bien, las fibras, vamos a ver algunos puntos claves sobre las fibras aferentes. Las que entran van a ser entonces fibras musgosas. Las fibras musgosas son, y para mí mentalmente yo siempre me acuerdo como musgosas, como si fuera musgo. Y si uno, como uno bien sabe, el musgo trepa a la pared y crece en la humedad de la pared y trepa a la pared. Entonces las fibras musgosas entran por los pedúnculos, son las vías vestibulares, las vías corticales y las vías medulares que entran al cerebelo y forman entonces en la sustancia blanca las vías musgosas que van hacia la corteza cerebelosa, a los núcleos profundos y la corteza cerebelosa.
Y están las fibras trepadoras, pero las fibras trepadoras solamente son las olivares. Estas son trepadoras. Entonces, las fibras aferentes son dos, las musgosas y las trepadoras. Las musgosas son las vestibulares, las corticales y las medulares. Y las trepadoras son solamente una, las olivares. La información de la corteza entra por el pedúnculo cereroso medio directamente de los núcleos pontinos y también contralaterales. O sea, esta vía. ¡Pum! La información vestibular ipsilateral y contralateral viaja al flóculo nódulo. El pedúnculo cereroso medio solo recibe información, ¿sí? Key points, como les comenté. Entonces, key points de fibras eferentes. La información sale por el pedúnculo cereroso superior y pedúnculo cereroso inferior, más no sale por el pedúnculo cereroso medio. La información sale de los núcleos cererosos profundos y de la corteza de las células de Purkinje. O sea, las células eferentes de la corteza del cerebelo son las células de Purkinje. Yo no me metí mucho en escribir la histología, pero usualmente en el SNEL comienzan hablando de las células en canasta, de las células estrelladas, de las células, obviamente hablan de las trepadoras, de las musgosas, hablan de las células de Purkinje, hablan de todos estos tipos de neuronas que se encuentran en el cerebelo. Obviamente, como ustedes lo revisen, ya saben que las de Purkinje son las que procesan información para sacarla del cerebelo, entonces, hacia el tallo, El floculonódulo manda información hacia los núcleos vestibulares, muy importante. Y el vermis manda información hacia el complejo nuclear olivar inferior. Muy bien. Porque obviamente aquí tenemos en el dibujo la entrada y la salida, pero ya tenemos con un poquito más de detalle que la región verbiana es la que saca la información hacia los complejos nucleares olivar inferior. Y la región del flóculo nódulo manda la información hacia los núcleos vestibulares. Entonces, igual que en la corteza motora del cerebro, que están los homúnculos, la verdad es que yo creo que yo no les he hablado de los homúnculos cerebelosos. No recuerdo si ustedes en una de sus presentaciones hablaron de los homúnculos, pero ¿qué significa homúnculo? Significa hombrecillo, como hombrecillo deforme. Ustedes habrán visto en su libro que en la corteza motora y en la corteza sensitiva salen unas manos, unos pies, una cara gigante con la nariz, con la boca abierta y la lengua afuera, y salen unas manos grandes deformes con el pulgar y el índice más grande, y sale un pie pequeñito y salen también unos genitales pequeñitos, tanto el femenino como el masculino. Bueno, ¿qué significa esa representación? Esa representación significa el grado de función que tiene esa parte de la corteza para determinado sector. ¿Por qué la boca sale tan grande la lengua? Porque imagínense, nosotros tenemos que articular las palabras de forma adecuada para poder expresarnos y prácticamente que es lo que más movemos de forma altamente compleja. Por esa razón, en el homúnculo motor, la boca en la cara lo van a ver como un muñeco cachetón y bocón y bembón, ¿sí? Por esa misma razón. Y por eso es que la mano también sale grande, porque nuestra mano es altamente especializada para poder realizar movimientos complejos. Asimismo, también el cerebelo tiene unos hombrecillos. En este caso, no parecen tanto hombrecillos, parecen como unos aliens. Entonces, estos aliens en la cara o en el lóbulo, pues, anterior, en el lóbulo anterior, perdón, sale representado como siempre el tronco en el medio y la cara también en la parte medial y vermiana. Y hacia el lateral salen entonces las extremidades. Y en el lóbulo posterior, entonces, el hombrecillo tiene distribución, parecen como dos embriones, tiene distribución de las caras tanto de los dos lados.
Entonces, obviamente, hablando un poquito ya de fisiología, obviamente nuestro cerebelo se encarga del mecanismo de retroalimentación, ya que nos permite poder aprender a tocar un objeto, nos permite poder aprender a andar en bicicleta, nos permite poder aprender a realizar cualquier tipo de actividad que represente una complejidad elevada de la forma motora. Así que, y obviamente, mientras más temprano mejor, ¿no? Porque hay más plasticidad. Así que tenemos en este caso, este niño aprendiendo a tocar el violín. Y bueno, ya lo sabrán si hay alguno de ustedes que toca algún instrumento. Ya entenderán muy bien lo que estoy diciendo. Para los que no tocan instrumento, obviamente, se les hace un poco difícil poder entender esto porque siempre piensan que tocar el instrumento es algo muy difícil. No, realmente tocar el instrumento es algo que se adquiere con la práctica. Así que en realidad cualquier persona puede tocar un instrumento, solamente se requiere mucha práctica. ¿Sí? Y mecanismo de retroalimentación, ya que nos permite, como por ejemplo vemos aquí en esta imagen, predecir los movimientos de las más personas para que por lo menos en una intersección o en una avenida no nos choquemos uno con los otros. Obviamente las conexiones vestíbulo-cerebelosas va a ser la parte más antigua, que es el arquicerebelo que les comentaba, ¿no? Entonces, los núcleos vestibulares tienen su máxima función allí, el floculonódulo y el núcleo fastigial. Es tan viejo el núcleo fastigial de estar allí en el cerebelo durante toda nuestra evolución desde los cavernícolas como seres humanos, que él está fastidiado de estar allí ya. Entonces, él es parte del arquicerebelo. Y es como les comentaba, nos va a ayudar a realizar la conducta más primitiva de todas, que es fijar un objeto con la mirada. Parece que parte de la evolución del ser humano es no distraerse. Por eso es que dicen, usted se distrae hasta con una mosca pasando, porque realmente allí lo que está haciendo tu cerebro es simplemente usar la parte más antigua y más rudimentaria. Entonces, obviamente, tenemos que utilizar nuestro cociente ya más elevado para poder concentrar nuestra atención en cosas más importantes y no en una mosquita que vaya pasando por allí. Eso es un ejemplo solamente, chicos, para que, obviamente eso no sale en el libro, es un ejemplo solamente para que ustedes relacionen, sí, relacionen. Uno a veces estas cosas las tiene que aprender inventando cosas en la mente, sí, es la única forma de aprenderse esto. Y entonces, como yo les dije, posición de la cabeza y los reflejos óculo-vestibulares, ¿sí? Y aquí está bastante claro, expresado, qué es lo que quiero decir. Las conexiones espinocerebelosas entonces ya son más avanzadas. Obviamente están en el paleocerebelo, son la región vermiana y la región paravermiana, o sea, la región que está lateral al vermis, ¿sí? O sea, al lateral al vermis. Todo lo que es para, en anatomía significa adyacente o lateral. Entonces, tenemos el haz espinocerebeloso anterior, que es el que manda una copia por el pedúnculo cerebroso superior al cerebelo de la información motora que va hacia la motoneurona inferior. Ok, les voy a traducir esto. Cuando uno planifica un movimiento directamente de la corteza motora, obviamente esta información llega hacia nuestra extremidad para poder realizar el movimiento, agarrar un vaso, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? El haz espinocerebeloso anterior, su función es que él hace una copia de esa información en específico para mandarla al cerebelo para que el cerebelo sepa lo que está haciendo la corteza motora y así poder realizar un movimiento altamente coordinado. ¿Se entendió? Bien, los movimientos del tronco entonces se procesan en el vermis. El vermis es medial y como vimos en los homúnculos, este sería el vermis, ¿no? La región medial. Y este es tronco y tronco. Los movimientos del tronco se procesan en el vermis y salen del núcleo que está fastidiado de estar allí bilateralmente hacia los núcleos vestibulares, núcleos rojos y formación reticular. Bueno, es antiguo, pero también se encarga de estas funciones, obviamente. Y su función, obviamente, es afinar los movimientos. Y obviamente más con la práctica, por supuesto, porque en la primera te va a salir mal, en la segunda ya un poquito menos mal, y en la tercera te va a salir perfecto.
y las extremidades están reguladas por el lóbulo anterior. Y la información sale de los núcleos emboliforme y globoso. Y del más del centro, que es el núcleo fastigial, hacia el tronco. Movimiento del tronco. Y entonces ya la última evolución del ser humano, ¿sí? La última evolución entonces está en las conexiones cerebro-cerebelosas, ¿sí? Que entonces ya es el neocerebelo o el nuevo cerebelo. Entonces esta región se encuentra lateral, pero principalmente los lóbulos posteriores. O sea, aquí, en esta parte de aquí. ¿Ok? Lóbulo posterior, bracitos. Entonces, ¿por qué la cabeza está representada de ambos lados? Porque es para la parte visual principalmente, ojo-mano. La información proviene de los núcleos pontinos, que llega por el pedúnculo cerebeloso medio, como ya vimos, ¿no? Y va entonces hacia el núcleo dentado. Como le dije, es el núcleo más lateral. El núcleo dentado entonces devuelve esa información hacia el tálamo y el núcleo rojo y coordina entonces el ojo y la mano. Y aquí tenemos entonces una representación muy clara de ya lo que conllevaría pues una alta tarea compleja de lo que sería por lo menos realizar una cirugía. ¿Ok? Obviamente esto no lo puede hacer cualquier persona, ni tampoco un animal, un mono, por ejemplo, que sería lo más cercano a nosotros, ¿sí? Vía aferente. Entonces, ok, ahí realmente termina la clase, ¿sí? Entonces, la clase es bastante corta. Yo lo que aquí les dejé fue como un pequeño resumen de cada vía. No está completo, pero les va a servir para afianzar, por lo menos. Vía aferente cerebelosas. Tenemos la corticopontocerebelosa porque entra, que es aferente. Obviamente su origen es el lóbulo frontal. O sea, estoy repitiendo, esto no es nada nuevo. Ya realmente la clase acabó. ¿Sí? Para que no se confundan con lo que les estoy diciendo. Estoy repitiendo. Entonces, su origen en los lóbulos frontales, parietal, temporal y occipital, obviamente, ¿no? Es todo un conglomerado de información, un condensado de información. Su destino va hacia los núcleos pontinos y las fibras mugosas de la corteza cerebelar. Entra por el pedúnculo cerebeloso medio. Aquí no sale el pedúnculo colocado, pero eso entra por el pedúnculo cerebeloso medio. Y su función es coordinación de los movimientos ya planeados. La vía cerebro-olivocerebelar, origen también de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, destino núcleos olivares inferior, y entonces forman lo que serán las fibras trepadoras, como ya comentamos, de la corteza hacia la corteza cerebelar. Y su función es de movimiento sincronizado y aprendizaje motor. Vía retículo cerebral, origen, corteza cerebral, principalmente las áreas sensoriales y motoras. Destino, formación reticular, ipsilateral y contralateral. Y esta realmente no la comenté en el cuadro anterior, pero sí ya habíamos hablado sobre el sistema reticular y su papel en la postura. Entonces, por eso cuando una persona está muy animada, está con el tronco derecho y está con la cabeza en alto. Una persona cuando está deprimida, está con el tronco y está jorobado y está con la cabeza baja. Pero es más o menos eso mismo que trata de realizar esta vía. Porque obviamente pues va a participar en esta postura. En la postura dependiendo de la información que esté viniendo de las regiones superiores, ¿sí? Entonces esta parte reticular participa mucho en eso. En la vía espinocerebelosa anterior, obviamente su origen va a ser en los receptores, receptores que están en los tendones, aparato de Golgi y músculos de los miembros superiores y miembros inferiores, piel y fascia. Su destino, fibras musgosas en la corteza cerebelar, y su función es información propioceptiva desde los usos musculares, órganos tendinosos, articulaciones del tronco y la copia que la lleva del anterior. Una copia que la lleva del anterior. El posterior hace lo mismo específicamente, ¿no? Obviamente se coordina en conjunto con el otro, con el anterior y en conjunto con el resto de los sistemas vestibulares, olivares, para poder realizar entonces una respuesta coordinada, ¿sí?
La cunocerebelosa es prácticamente lo mismo, origen núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo, que es donde las neuronas que vienen de las columnas posteriores hacen un relevo. Su destino son las fibras mugosas de la corteza cerebelar y su función es información propositiva de los usos musculares, prácticamente que hace lo mismo, ¿no? Información propioceptiva. La vestíbulo cerebelosa, origen núcleo vestibular, destino fibras mugosas del lóbulo floculonodular, porque siempre el vestíbulo va hacia el floculonódulo y su función es información propositiva, posición y movimiento de la cabeza. Globoso emboliforme, rubro cerebelosa, origen núcleo globoso y emboliforme, pedúnculo sale por el pedúnculo cerebeloso superior y entonces llegan a la zona del núcleo rojo. Destino, tracto rubroespinal ipsilateral. Función, motor ipsilateral. Función motor ipsilateral, o sea, coordinación. Espinal ipsilateral. Vía dentotalámica, neuronas del núcleo dentado, es origen. Salen por el pedúnculo cerebroso superior. Va hacia el núcleo ventrolateral del tálamo contralateral. Destino, área motora primaria de la corteza cerebral. Y su función es coordinación de actividad motora ipsilateral ojo-mano, porque obviamente es el núcleo dentado, el más avanzado. El fastigial, origen, neuronas del núcleo fastigial, sale por el pedúnculo cerebroso inferior y va hacia el núcleo vestibular lateral. Su destino es el tracto vestibuloespinal. Y su función es el tono muscular extensor ipsilateral. Vía fastigio reticular, origen, neuronas del núcleo fastigio, sale por el pedúnculo cerebroso inferior y va hacia la formación reticular. Su destino es el tracto retículo espinal y su función tono muscular extensor ipsilateral. Y ya para terminar, entonces tenemos que destacar la irrigación del cerebelo. Pero ya eso lo vimos en la clase que yo les envié la semana pasada. Obviamente ustedes muy bien saben que esta circulación es circulación posterior. Tenemos ambas arterias vertebrales que se unen más o menos en la región. Obviamente el dibujo no es exacto, pero más o menos en la región de la unión bulbo-pontina. Ambas se unen para formar la arteria basilar. Y por supuesto, la pica. Obviamente aquí dice A, C y P, pero no se enreden, chicos. Esto es pica, ustedes ya lo saben. Pica, aica, suca. Y yo les envié un video la semana pasada de una disección virtual que me gustó mucho, porque cuando uno estudia circulación, para uno que está comenzando en este mundillo, a veces es muy difícil imaginarse los recorridos. Aunque el video no es tan fino porque no explica ni M1, ni M2, ni M3, ni M4, ni P1, P2, P3, P4, ni el resto de las ramas como A1, A2, A3. Por lo menos, pues, la forma en la que el profesor que está explicando la clase allí juega con las arterias, las saca, las acerca y nuevamente como que las pega allí. De repente, para aquellos que tenían algunas dudas con respecto a la distribución de esta circulación, les puede ayudar a salir de dudas. Entonces, como ustedes ya saben, y es más, de hecho, tratando de acordarme del videíto, hasta el mismo profesor dice que el esquema anatómico que él tiene un error, porque la pica no sale de la basilar, la pica sale de la vertebral, y es como si está en este dibujo. Y obviamente va a tener la función de la irrigación de toda la cara posterior, anteroposterior, o sea, flúculo, nódulo y todo la cara del lóbulo posterior, que viene haciendo igual la cara posterior que va con la concha del occipital. Ya en la arteria basilar sí sale entonces la aica y la suca. Realmente la aica anterior inferior y la suca superior. Todo lo que sería la cara superior que colinda con la tienda del cerebelo. Entonces, obviamente, las enfermedades cerebrales del cerebelo, pues, perdón, obviamente, la función es
coordinación, o sea, son funciones las funciones de coordinación combinadas con el tono, combinadas con el balance de la postura, van a dar entonces ya la actividad combinada para el músculo. Y obviamente cuando esto se ve afectado, esto falla, vamos a tener una clínica de tono disminuido, alteraciones en la marcha y postura, como la ataxia, la clásica ataxia cerebelosa. La ataxia cerebelosa es la ataxia que ustedes más conocen. Es la ataxia que ustedes han visto y ven todos los viernes cuando salen a parquear con sus compañeritos. Es cuando ven a su compañerito que comienza a caminar, como que se le enreda un poquito los pies, después de un par de bebidas refrescantes. Esa es la clásica ataxia cerebelosa. Esa es la misma que van a encontrar en los pacientes con lesión del cerebelo. Ataxia, diadococinesia. Si quieren, pónganse a practicar eso cuando estén en una de esas reuniones conmemorativas, después de que han pasado el semestre, y traten de practicar la diadococinesia después de unos tragos refrescantes para ver si les sale, que no es más que coordinar el movimiento de la mano, como ven aquí en la cámara, pegándola a los muslos, que sea arriba, abajo. Sí, tiene que ser coordinado en ambas manos. Obviamente nixtagmo también se va a presentar porque ya vimos que el núcleo dentado, que es el más avanzado, ojo humano, coordina ojo y la mano, y obviamente el nixtagmo se va a presentar porque el cerebro también tiene es el más antiguo, de hecho, disculpen, es el fastigial, porque como funciona para fijar objetos, ¿sí? Obviamente si se ve afectado ese sistema, la persona va a tener problemas para fijar un punto. Entonces, ¿qué pasa? Que el nixtagmo no es más que el ojo enfocando un punto, pero lo pierde. Y nuevamente, entonces repite la acción. Y fija. ¿Qué es el nixtagmo? Es como cuando tú metes un CD a un lector de CD y el lente no lo lee y comienza a hacer el lector de que y tú dices, ese CD está tildeado, está rayado. Bueno, es porque el lente no encuentra el punto exacto y donde lo encuentra lo pierde porque ahí es donde está el rayón. Bueno, eso mismo es lo que pasa con el ojo. El ojo pone su punto y lo pierde y nuevamente regresa. O sea, es como un ojo tildeado, simplemente que trata siempre de buscar el objetivo, pero lo pierde, porque no lo puede fijar. Y listo, chicos. Eso sería todo entonces con respecto al cerebelo. Espero que se haya entendido, ya que se lo traté de resumir y explicar de la forma más sencilla posible. Ahí, Laika riéndose, ¿ven? Qué bonita. Así que listo, chicos, pues. 4:23 tienen casi 40 minutos o sea, les queda tiempo de sobra para su presentación. Así que listo, voy a cerrar